Bueno, en el contexto de los miles de niños que fueron encontrados en fosas comunes en Canadá, bajo la responsabilidad del gobierno canadiense y de la Iglesia Católica, pues da mucho que pensar, da mucho que reflexionar. Esto responde a un mito, al famoso mito del hombre blanco civilizado. El hombre blanco civilizado que ve al otro como el bárbaro, como ese bárbaro que necesita ser colonizado, que necesita ser liberado de su propia barbarie. Aquí la pregunta que nos queda es saber quién es el bárbaro, ¿no? Saber quién es el salvaje, porque desterrar a miles de niños de sus territorios, de su idioma, de sus creencias, internarlos, maltratarlos, cristianizarlos, blanquearlos y dejarlos morir en el abandono es una barbarie. No es solamente un infanticidio, también es un genocidio cultural. Pero recordemos que esta práctica es muy habitual y fue muy habitual entre el siglo XIX y siglo XX. No olvidemos que muchos de nuestros hermanos indígenas, africanos o asiáticos eran secuestrados por empresarios para llevarlos a zoológicos humanos entre el siglo XIX y bien entrado el siglo XX. Curiosamente, en estos mismos lugares y centros de zoológicos humanos también se exponían los grandes avances de la civilización, los grandes progresos de la ciencia, porque era importante diferenciar entre el hombre blanco civilizado y el otro salvaje aborigen. De la misma manera, en nuestros países se constituyeron las repúblicas, pero fueron repúblicas constituidas bajo el mismo proyecto de blanqueamiento nacional, bajo el mismo proyecto de higiene racial, bajo procesos eugenésicos que querían demostrar que el hombre blanco científicamente era superior al negro o al indígena. Personajes como Lombroso, el famoso criminólogo italiano, que llegó a medir los rostros, los cráneos, la mandíbula, el tamaño de las manos de los hombres negros para demostrar que biológicamente el negro tenía una tendencia a la criminalidad, que el negro por naturaleza tenía una tendencia a la delincuencia y al ser delincuente, desconociendo, ignorando por completo la razón social y sociohistórica que lo llevó a esa condición humana. Muchas personas y muchos gobiernos piensan de la misma forma, creen que los delincuentes o los ladrones son una especie de plaga que emerge del inframundo y a la que hay que exterminar, a la que hay que darle bala y desaparecer, ignorando por completo la razón social y sociohistórica, y más aún ignorando la memoria personal del individuo que lo lleva a esas condiciones. Es mucho más fácil exterminarlos de esa manera que contribuir a un cambio en la educación pública, que contribuir a una reforma en la que se paguen más impuestos los que más tienen para poder justamente aportar a una mayor equidad. Por eso es importante entender el racismo, el clasismo, el arribismo en nuestras sociedades, porque existe una razón. Y además existe una herencia colonial. No olvidemos que en las épocas coloniales el color de tu piel era determinante para saber si tú tenías oportunidades en la vida. Por ejemplo, en el siglo XVIII el rey de España proclama en algunos países de Latinoamérica, en algunas regiones de Latinoamérica, proclama la famosa y las llamadas cédulas de gracias al sacar. Las cédulas de gracias eran como esta oportunidad que tenían los pardos, los afrodescendientes, de adquirirla pagándola, trabajando duro toda la vida para comprar esta cédula de gracias y de alguna manera mejorar, tener mejores oportunidades en la vida, en la sociedad, cambiar tu estatus, tener mayor prestigio en la sociedad, ascender socialmente. Por lo tanto, estas cédulas de gracias se convertían en la posibilidad de que los negros se convirtieran, se transformaran en blancos legales para que sean considerados como iguales ante la ley. Por eso tenemos esa tendencia cultural a blanquearnos. Siempre pretendemos o tendemos a ser identificados más con el hombre blanco, con ese hombre blanco tipo gringo, tipo europeo. Así se construyeron nuestros países, así se construyeron nuestras constituciones. Al no podernos blanquear a todos, al no poderlos exterminar a todos, era necesaria una educación colonial, una educación eurocéntrica y un idioma que permitiese homogeneizar nuestra cultura, que permitiese homogeneizar nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, y de esa forma obligarnos a negar, a olvidar lo que somos, nuestras raíces, blanquearnos culturalmente, e inconscientemente o conscientemente
sentirnos superiores a los otros.